Un saludo a los amigos de BPI TV, nos encontramos totalmente en vivo desde la ciudad de Caracas a propósito de la presentación del informe anual de Espacio Público sobre la libertad de expresión, que va a narrar todo lo que va a ser los acontecimientos tanto del año 2017 como del primer cuatrimestre del año 2018. Estamos escuchando a Ricardo García, miembro de Espacio Público, quien está presentando parte de este informe. Se involucra directamente en su problema. Al finalizar la actividad, realizan una serie de peticiones de información dirigidas a un conjunto de autoridades, a 10 autoridades, para visibilizar el problema y denunciar lo que está pasando. Entre las autoridades, pues se puso en conocimiento a gobernadores, alcaldes, Autoridad Única de Saneamiento, a Corpo Salud, entre otras. ¿Y qué es lo que preguntaban las comunidades? ¿Cuáles eran los planes de saneamiento que se estaban haciendo? ¿Qué medidas se estaban adoptando para el tema de las reubicaciones de personas que estaban siendo afectadas, entre otras medidas? Pero lo importante de todo esto es que la gente, ante la adversidad, decidió protagonizar su destino. Es decir, decidió llevar las riendas de su problema comunitario y comenzar a autogestionar sus problemas independientemente de las circunstancias o las adversidades en que están. Espacio Público acompañó desde el punto de vista legal, tanto en las peticiones como en las insistencias, y a nivel internacional empezamos a tener las primeras respuestas. En el ámbito de Naciones Unidas, la Relatoría sobre el Derecho al Desarrollo envió un cuestionario que permitió a las comunidades comenzar a buscar más información desde el punto de vista técnico. Se sumaron ingenieros y otros expertos para llenar esto. Una vez se envió a la relatoría y comenzó un proceso de diálogo con el Estado bajo la lupa internacional que permite tener más garantías en el tema de defensa. Y en el ámbito del sistema interamericano también hubo avances. Parte de las denuncias y de los constantes procesos de exigencia de las comunidades hicieron que se reflejara el problema del lago de Valencia en el informe sobre institucionalidad democrática recientemente publicado por la Comisión. Entonces, el papel dentro de esto es básicamente capacitar a organizaciones y continuar en el apoyo desde el punto de vista de desarrollo de capacidades, ¿no? Ahora, en el caso del arco minero se da un proceso similar y es importante subrayarlo. Ustedes saben que el caso del arco minero básicamente es una zona, es un decreto de explotación sobre una zona de 112.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Estamos hablando casi del 12% del territorio del país, que afecta a los estados Amazonas, del Tamacuro, Bolívar, y esos decretos, desde el punto de vista jurídico, bueno, se realizaron sin consulta previa a pueblos indígenas y sin estudios de impacto ambiental. ¿Qué sucede después? Lo que el decreto hizo fue favorecer la explotación de minería ilegal. Entonces comienzan a brotar la minería, tanto ilegal como la llamada minería legalizada, y todo esto comienza a amenazar a todo el ecosistema que hay dentro del arco minero. Ustedes saben que abajo del arco minero no es que tenemos solo minerales, tenemos un pulmón que es parte de la Amazonía y que nos llena de orgullos como venezolanos porque está en una cantidad de especies, parques, monumentos naturales, también reservas, está la cuenca del Caroní, entre otras. Avanza la deforestación, se crean problemas de tipo ecológico, se crean problemas de tipo humano, porque esa deforestación es un caldo de cultivo para la transmisión de enfermedades, la malaria, el dengue, chikungunya, zika. De hecho, hubo bastantes casos de brotes desde Bolívar hacia zonas del país, diversas zonas del país. También se desplazan a comunidades indígenas por esto del avance de la minería, y lo que no es menos importante es que comienza a haber problemas de trata, violencia y prostitución en relación con comunidades indígenas. ¿Qué hace Espacio Público? Nuevamente nos dirigimos a la comunidad, vamos a, esta vez en el caso del estado de Amazonas, reunimos a un conjunto de 20 personas y comienzan a ejercer Contraloría Social a través del acceso a la información. ¿Qué preguntas hacen esta vez las comunidades? ¿Por qué no se cumplieron las obligaciones internacionales? Es decir, ¿dónde está la consulta previa? ¿Cuáles son los procedimientos que se están haciendo? Los estudios de impacto ambiental, entre otros. Y lo importante, en todo caso, de esto es que vemos a distintas personas
que se asocian, que buscan hacer contención ante la crisis y deciden directamente resolver distintos problemas desde el punto de vista de la organización. Ahora, yo quiero que llevemos unas conclusiones en el asunto, porque es lo más importante que tenemos frente a esta experiencia en litigio. Lo primero, los problemas de libertad de expresión son los problemas cotidianos de la gente. La libertad de expresión no es un derecho elitesco que está por allá en las nubes, es un derecho de carne y hueso y que se vive diariamente en los padecimientos de la gente. Segundo, el acceso a la información es una garantía para discutir y resolver problemas de fondo. Tercero, que es muy importante, una comunidad empoderada es una comunidad que tiene visibilidad en el mapa político y puede resolver problemas desde el punto de vista político y jurídico. Y cierro con una frase de nuestro defensor Osvaldo Cali. Él siempre nos decía que los casos de libertad de expresión no son casos de tribunales, son casos de opinión pública que siempre se ganan y siempre son la antesala de grandes transformaciones y de luchas democráticas en nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias y continuemos. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Y como decíamos, le pedimos a Rafael Chavero, quien es abogado y tiene una maestría en leyes en la Universidad de Duke y además es profesor en la Universidad Central, en la UCAP y en la Universidad Metropolitana, que compartiera su perspectiva sobre la denominada ley del odio. Siempre decimos así, denominada ley del odio, desde nuestra perspectiva no es una ley y eso tiene algunas implicaciones, y por eso decimos denominada. Nada, Rafael, muchas gracias por estar y por compartir tu perspectiva. Bueno, gracias, muy buenos días. Para mí, sencillamente un honor poder compartir con Espacio Público, una organización a la cual respeto y admiro mucho por ese trabajo que han hecho por la defensa del derecho a la libertad de expresión, de acceso a los medios de comunicación, de transparencia democrática, en definitiva. Muy brevemente quería referirme a digamos, a uno de los principales acontecimientos que ha sucedido en materia de libertad de expresión en los últimos meses, que tiene que ver con una denominada ley contra el odio que surge, y creo que es importante señalar el contexto histórico, que de paso es muy reciente y lo conocemos todos, que da lugar a esta legislación. Pues evidentemente es una ley que responde a una serie de protestas y manifestaciones ciudadanas que se vivieron en el país durante el año 2017, lo que generó pues, respuestas de las autoridades policiales, para muchos un uso excesivo de la represión, de los organismos de seguridad del Estado, de los mecanismos de intimidación policial y judicial, lo que en definitiva terminó trayendo, entre otras consecuencias, que la Corte Penal Internacional decidiera abrir una investigación sobre los sucesos o todo lo relacionado con el uso excesivo de las fuerzas represivas del Estado durante esas manifestaciones cívicas que tuvimos a lo largo del año pasado. De tal manera que dentro de este contexto histórico de protestas, manifestaciones ciudadanas, bueno, se creó organismo claramente antidemocrático, denominado Asamblea Nacional Constituyente, claramente a espaldas de la participación ciudadana, algo tan importante como crear un órgano todopoderoso y no sujeto a controles. Esto es importante tenerlo presente, porque cuando en otros países se habla de asambleas nacionales constituyentes, la gente entiende, bueno, que es un órgano que va a redactar un proyecto de modificación constitucional. Bueno, eso es lo menos que está haciendo nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Su objeto, en verdad, no es crear una nueva constitución, unas modificaciones. Esa es la excusa que se utiliza. En verdad, la idea de una Asamblea Nacional Constituyente es crear un órgano que sustituya cualquier otra institución pública que sea sombra para los intereses gubernamentales y generar pues actuaciones llamadas constitucionales
que sencillamente escapan de todo control jurídico. Es decir, la Asamblea Nacional Constituyente está por encima del marco constitucional del país. Y un órgano tan importante o tan poderoso como ese se crea a espaldas de la ciudadanía, es decir, sin preguntarle a la gente si estaba de acuerdo o no con conformar una Asamblea Nacional Constituyente, además con un proceso electoral claramente viciado, sin las garantías suficientes, con claras manipulaciones del voto popular, lo que generó pues un órgano claramente, por decirlo menos, controversial y autoritario o antidemocrático. Es este órgano entonces el que en una de sus primeras actuaciones, en su segunda ley, la primera se refirió a la llamada Comisión de la Verdad, dicta esta extraña ley llamada contra el odio. Digo extraña porque, bueno, como toda ley dictada en épocas, digámoslo de alguna manera, poco ortodoxas desde el punto de vista democrático, o decirlo más claramente, en épocas autoritarias, bueno, es una ley claramente vaga e imprecisa, una ley incompleta, una ley con una calidad legislativa precaria, hasta vergonzosa, me atrevería a decir, la cual genera, pues, o la cual tiene toda una serie de vicios, no solamente por haber sido dictada por un órgano que no fue conformado o no fue creado de acuerdo a la Constitución, sino también porque es muy cuestionable eso de que la Asamblea Nacional Constituyente, que su razón de ser es una modificación constitucional, tenga además potestades legislativas, lo que en principio escapa de la función natural de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero como todos sabemos, aquí ha venido existiendo un desplazamiento del Poder Legislativo, del Congreso, o la Asamblea Nacional, como se llama, la cual se está sustituyendo ahora con esta Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, con una potestad legislativa bastante controversial, dicta esta ley sin ningún tipo de debate parlamentario, sin cumplir con los procedimientos que la Constitución establece para dictar leyes, que son 2 discusiones, modificaciones de estilo, participación de todas las fuerzas políticas del país, etc. No hubo tampoco participación ciudadana, lo que obliga a la Constitución en todo proceso legislativo. Es decir, una ley dictada claramente, o más que dictada, una ley impuesta por la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, desde el punto de vista de fondo, la ley trae, si se quiere, pocas innovaciones, porque, digamos, no podemos olvidar que en los últimos años el gobierno ha venido reformando el Código Penal para ir incorporando toda una serie de leyes represivas que buscan castigar o amedrentar al ciudadano frente al ejercicio de su libertad de expresión. Y básicamente la ley, lo que en pocas palabras castiga, es esa incitación a el odio, algo bastante genérico, abstracto, impreciso, y establece penas claramente desproporcionadas, de 10 a 20 años. Establece, además, le faculta al Consejo Nacional Electoral para revocar concesiones. Se faculta, sin decir a quién, para revocar o sacar del aire o de su espacio a los administradores de las redes sociales. En fin, una ley con una carga represiva importante frente a unos delitos claramente vagos e imprecisos. Incitar al odio político. Es decir, esa frase puede dar lugar a una pena privativa de libertad de hasta 20 años. Ustedes se podrán imaginar lo que significa una frase tan vaga e imprecisa ante un poder judicial tan sumiso, ante una fiscalía del Estado claramente politizada. Esto evidentemente lo que genera pues una política de amedrentamiento, de intimidación frente al ciudadano. Ahora, y con esto concluyo desde el punto de vista jurídico, la verdad es que poco agrega esta ley. Todas estas disposiciones, mal que bien, o todos estos cometidos que busca la legislación, perfectamente lo podía lograr el gobierno con el Código Penal, con la Ley de Responsabilidad Social, con toda una serie de maniobras que ha venido haciendo el Consejo Nacional Electoral, por lo cual uno se pregunta, entonces, ¿cuál era el objetivo de esta ley? Bueno, no veo otro que no sea el de amedrentar y el de tratar de evitar futuras manifestaciones, futuras protestas ciudadanas. Es decir, es una ley claramente intimidatoria
que evidentemente cercena el derecho a la libertad de expresión, en virtud de que castiga cualquier posición política que pueda ser considerada por algún sector de la sociedad como odiosa, por decirlo menos. Es decir, que alguien, imagínense ustedes lo fácil que puede ser acusar a alguien de incitar al odio político. Cualquier cosa pudiera dar lugar a eso. Inclusive, bueno, habla hasta la posibilidad o la obligación que tienen los partidos políticos de incluir potestades sancionatorias frente a sus integrantes, y de lo contrario eso da lugar a la revocatoria, es decir, de no establecerse esas facultades, se faculta al CNE para revocar la autorización a esos partidos políticos. Entonces, en definitiva, creo que desde el punto de vista del fondo es una ley claramente contraria al derecho a la libertad de expresión, a la participación ciudadana, a través de conceptos jurídicos claramente vagos e indeterminados que son inaceptables desde el punto de vista del derecho penal. Y con la única razón de enfriar la protesta ciudadana, de intimidar la comunicación y la participación ciudadana frente a lo que ha sido una conducta política, por decirlo lo menos poco ortodoxa desde el punto de vista democrático. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. Nosotros muchas veces cuando presentamos nuestro informe presentamos básicamente los datos de tipo cuantitativo, ¿no? Y al principio decíamos que las violaciones a este derecho, y un poco lo reafirmaba también Ricardo, tienen rostros, tienen vidas afectadas, tienen protagonistas cuya vida se vieron afectadas o cambiaron en algunos casos radicalmente. Nosotros queremos mostrarle, el año pasado fue un año para nosotros muy intenso, el número de casos documentados es altísimo, es el más alto de la historia desde que documentamos nosotros casos. Pero queremos mostrarles 3 de esas historias. Son más de 700, 800 historias las que pudimos compilar el año pasado. Algunas son muy parecidas, otras son distintas. Tenemos que presentarles tres de las historias, 3 de los casos que de alguna manera muestran lo que fueron las tendencias del año 2017. El 28 de abril, a las 5 de la tarde, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar llegaron a la casa de Juan en Cagua y sin una orden judicial se lo llevaron para interrogarlo. Luego de 24 horas desaparecido, Juan fue localizado por su esposa y abogados en la sede del DGCIM en Caracas. La razón: haber retuiteado información contra el gobierno. En más de 50 días de detención, le prohibieron las visitas. Tampoco tuvo abogados, pero sí torturas. Fue colgado de cabeza varias veces. Recibió golpes y descargas eléctricas en el cuerpo y comida que estaba contaminada con excremento, colillas de cigarro y cucarachas. No lo dejaban dormir y era amenazado con daños a su familia. En ese tiempo solo se comunicó con su esposa por teléfono. Juan fue detenido arbitrariamente por militares sin conocer la causa. Cuando llegó a su audiencia en tribunales, se enteró del proceso judicial en su contra, que era desconocido hasta para sus abogados. La acusación fue por difamación e injuria y la hizo el hijo de un alto funcionario de gobierno, quien abandonó el caso 2 meses después. Juan fue liberado bajo régimen de presentación, pero las amenazas de espionaje continuaron y por temor a represalias tuvo que abandonar el país. Juan es un nombre ficticio para proteger su identidad. El 5 de junio, en medio de una intensa jornada de protestas en Plaza Altamira, reporteros de distintos medios de comunicación fueron atacados por la fuerza pública.
Uno de ellos fue el equipo de TV Venezuela, la periodista Maritrini Mena, el camarógrafo Ademar Dona y su asistente Larry Arbelo intentaban refugiarse en un edificio de los efectos de las bombas lacrimógenas, cuando fueron asaltados por más de 10 policías nacionales. Uno de los policías amenazó a Maritrini con golpearla con el casco si no dejaba de transmitir. Sigue grabando, le gritaba. Ella subió las manos mientras éste le quitaba su celular. Ademar y Larry fueron golpeados y pateados por la policía, quienes al ver que no podían arrancarles la cámara, la pisaron. Ellos eran más, nosotros solo queríamos resguardarnos. Como no me quitaron la cámara, la pisaron y dejaron solo los pedazos, contó Ademar. A todos les quitaron sus máscaras antigases. Maritrini pudo identificar una de las motos de los agresores y a 2 de sus atacantes. El 14 de junio, funcionarios de CONATEL llegaron a la sede del canal de la Universidad de los Andes para realizar una inspección. El procedimiento de revisión de equipos y documentación duró más de 12 horas y terminó con el cese de transmisiones. En este momento estamos fuera del aire sin explicaciones. Les mantendremos informados por esta vía. Fue el mensaje emitido por ULA TV tras el cierre, la mañana del 15 de junio de 2017. El canal mantenía la transmisión activa de las protestas que se registraban en Mérida, en el contexto nacional de movilizaciones contra el gobierno. CONATEL expresó en un comunicado que el cierre del canal se debió a la falta de documentación completa. Sin embargo, ULA TV realizó el procedimiento y petición desde el 2011 y para el momento de la inspección no habían obtenido respuesta. CONATEL apagó nuestro transmisor. Hoy más que nunca somos comunicación, expresó ULA TV, que hoy transmite solo a través de Internet. Estos son 3 casos. Cada caso tiene historias parecidas, cada caso tiene dimensiones distintas, cada caso tiene un alcance diferente. Así que detrás de las cifras que ahora Mari va a compartir con nosotros, María Isabel Rodríguez, quien coordina el programa de observatorio nuestro, tienen que ubicar muchas de estas historias, pero son historias que no podemos contar todas. Las tenemos todas, están todas contadas, están todas documentadas, pero no las podemos contar todas porque empezaríamos ahora y estaríamos hasta mañana contando historias. Entonces, nada, vamos a presentarles entonces el informe 2017 con las tendencias observadas y los primeros 4 meses de enero hasta abril de este año, lo que hemos encontrado. Buenos días. El año 2017 estuvo signado fundamentalmente por las manifestaciones. Esta es una de las primeras imágenes que reconocemos de los primeros días de abril, cuando buena parte de las movilizaciones se daban en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. La ola de manifestaciones degeneró en un total de 708 casos o situaciones de violación al derecho y 1.002 violaciones en total, la mayoría en ese contexto. Todo para ocultar buena parte de las protestas que se venían gestando, que eran movilizaciones masivas. Esto significó el año con mayor cantidad de violaciones registradas desde el año 2002, es decir, en 16 años. Del total de casos que fueron registrados, 409 fueron solamente entre los meses de abril y julio, lo que representa el 69% del total de los casos registrados en el año, solo en esos meses. Esto también se tradujo en cierres de medios de comunicación. 54 emisoras fueron cerradas por CONATEL. En buena medida estuvo asociado a la falta de documentación, era el argumento que regularmente utilizaba CONATEL.
pero muchas de estas emisoras habían adelantado el proceso de actualización de documentos. Sin embargo, Conatel nunca daba respuesta y llegaba un día a la emisora, pedía la documentación, por supuesto no estaba al día, y la conclusión era el cierre del medio de comunicación o la incautación de los equipos. Buena parte de los medios de comunicación y de las emisoras de radio se encontraban en el interior del país. 8 canales quedaron fuera del aire, 5 de ellos canales internacionales. La excusa también y el motivo de cierre o de salida de transmisiones fue porque estaban transmitiendo en vivo, en algunos casos, las manifestaciones que se estaban dando en el territorio nacional. 3 de estas televisoras se encontraban en el país, eran emisoras regionales y todas ellas se ubicaban en el estado Mérida. 17 medios impresos cesaron circulación por falta de papel prensa o de distintos elementos necesarios para la impresión, hace planchas o tintas. De esos, 6 quedaron fuera definitivamente o hasta ahora no tienen idea de cuándo pueden volver a retomar circulación. 13 sitios web fueron atacados o bloqueados, sitios web informativos, también durante la cobertura de las manifestaciones. La represión estuvo asociada también a no solamente el impedimento de la cobertura, sino agresiones físicas contra periodistas y también el tratar de obstaculizar la cobertura de las protestas. Esto tuvo como resultado un total de 59 personas detenidas y el 80% de todas esas detenciones se dieron durante el periodo de manifestaciones. Se registraron 61 robos o hurtos, la mayoría fueron robos violentos y el 79% del total de esos robos se dieron durante los meses de manifestaciones de abril a julio. Al mismo tiempo hubo al menos 30 reporteros que sufrieron lesiones por impacto directo de bomba lacrimógena durante las coberturas de manifestaciones. Un hecho, si se quiere, inédito que registramos durante la represión que se dio, que fue cada vez más intensa, es el disparo horizontal de estas bombas lacrimógenas. Por eso el número tan alto de periodistas o reporteros, camarógrafos, trabajadores de la prensa que se vieron impactados directamente por estas bombas lacrimógenas en su cuerpo. Claro, no solamente fueron hacia reporteros, sino muchos manifestantes, incluso uno falleció como consecuencia del impacto directo de bomba lacrimógena. Esto nunca este nivel de represión tan fuerte nunca lo habíamos notado en todos los años asociados al tema de represión y formas de represión. La justicia militar se comenzó a ejercer de manera sistemática. Hubo detenciones cortas de reporteros durante la cobertura de manifestaciones, requisas para evitar la cobertura, eliminar material, etc. Pero también tuvimos detenciones largas que se ejecutaban sin orden judicial y periodistas o reporteros que fueron procesados por justicia militar. Y en algunos casos estuvieron hasta 2 meses detenidos en cárceles militares por delitos expresamente militares. Es decir, es la aplicación de justicia militar contra civiles. Infociudadanos también se vieron afectados y fueron sometidos a justicia militar por básicamente reproducir información que era crítica al gobierno nacional. Estos en algunos casos fueron sometidos a torturas, a malos tratos, también sin orden judicial fueron detenidos, no tenían contacto algún tipo con sus familiares y en algunos casos hubo acusaciones formales de terrorismo por precisamente expresar su opinión contra el gobierno a través de redes sociales. El año 2018 la tendencia, si bien no es el mismo volumen
porque no estamos en el mismo contexto de 2017, que fueron las protestas las que fundamentalmente aumentaron el total de violaciones y de casos en el año. En 2018 se mantiene una tendencia vinculada fundamentalmente a la censura y a la intimidación, al impedimento de cobertura. Muchos de ellos sobre la crisis social que afecta al país y que cada vez es más intensa. En este sentido, registramos entre enero y abril de 2018 86 casos o situaciones donde se violentó el derecho a la libertad de expresión o a la búsqueda de información, y esto se tradujo en 126 violaciones en estos primeros 4 meses. Registramos más de 30 detenciones en total. Esto incluye manifestantes, incluye reporteros, trabajadores de la prensa en general, y específicamente fueron 13 reporteros detenidos durante cobertura de calle. También identificamos 8 trabajadores que fueron detenidos por básicamente hacer públicas sus críticas a situaciones que suceden dentro de instituciones públicas. Registramos al menos 8 casos vinculados a la ley contra el odio, en donde las personas fueron procesadas judicialmente por cargos vinculados a incitación al odio. Algunos de ellos manifestantes o personas que hicieron declaraciones llamando a hacer manifestaciones pacíficas. Notamos un esquema de persecución contra trabajadores públicos que se atreven a denunciar públicamente la crisis, sea a nivel eléctrico o sea vinculado al sistema de salud público. De hecho, 8 casos solo de violación al derecho a la libertad de expresión se registraron dentro de centros de salud, ya sea contra los médicos o los trabajadores o periodistas que estaban reportando protestas dentro de los centros de salud. En el caso de los trabajadores hay provisiones claras de no declarar a medios de comunicación para impedir dar cuenta de la situación del centro hospitalario. También se ha registrado ese tipo de prohibiciones en otros entes públicos, como PDVSA, por ejemplo. Se amenaza a los trabajadores con el control, que se les va a controlar el acceso a sus redes sociales, tienen un monitoreo permanente sobre qué tipo de redes utilizan para evitar la difusión de información y que estos trabajadores den cuenta de quejas o sencillamente expresen su opinión a través de redes sociales. Es básicamente la situación del año, los patrones que hemos registrado y que van a encontrar todo en el informe del año 2017 y el de 2018 que también le vamos a hacer llegar. Gracias. Bueno, ya el informe completo, el informe 2017 con todos los datos más los estudios correspondientes, la visión nuestra en relación a la denominada ley contra el odio, el análisis de los temas de acceso a la información pública, temas vinculados, o sea, todo lo que es el conjunto del informe está disponible en web. Está disponible, es decir, pueden ser consultados y las personas que se anotaron acá le vamos a hacer llegar la versión impresa, no solo la de este año, sino la de los últimos 3 años anteriores, porque logramos ponernos al día con el tema de las impresiones, lo cual hace que tengamos impreso toda la memoria en relación a este tema. Tenemos la posibilidad, disponemos de unos 20, 30 minutos para poder complementar, dar información adicional. Les vamos a compartir ahora al final la síntesis del resumen 2018 y los datos del 2018 y una síntesis con los enlaces para el correspondiente al 2017. Entonces, existe la posibilidad de que podamos conversar en algunos detalles o abundar en algunos detalles. Creo que tienen la posibilidad de hacer las preguntas vía papelito o pueden perfectamente indicarme y podemos tratar de complementar algunas de la información del esfuerzo de documentación y de algunos de los elementos adicionales. Nosotros queríamos y habíamos invitado a Carlos Carmona, quien es el director del diario El Impulso, para que también tuviera una visión en relación al tema de todo lo que está pasando con los medios impresos, ¿no? Los medios impresos regionales, que era un medio muy importante, es un medio muy importante para la gente de las regiones,
para las pequeñas y grandes ciudades que existen en Venezuela, porque es el lugar donde se da el debate, es el lugar donde hay los anuncios clasificados, y ciertamente en los últimos 3 años hay un debilitamiento. Ustedes ven el número de periódicos que han cerrado. Por ejemplo, hace muy pocos días el diario El Tiempo de Puerto La Cruz decidió que no va a salir diariamente, sino una vez a la semana. Ese es un tema que está afectando muy duramente el ecosistema de medios en el país. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Sí. Hola, buenos días. Yo quería saber, ustedes han presentado un informe con unas cifras, pero ¿cuál consideran son las violaciones más graves a la libertad de expresión en el país, sobre todo en un año tan complejo como fue 2017? Eso por una parte. Y en segundo lugar, hablabas de la situación del diario El Tiempo y de otros medios regionales, si tienen una cifra de cuántos medios han sido afectados con estas medidas, algunos directamente por el papel prensa, pero por ejemplo El Tiempo habla también de la situación económica y la crisis de efectivo los ha afectado particularmente. Gracias. A ver, el patrón más observado a lo largo del año pasado es el patrón de la violencia física, lo que es agresiones, agresión o destrucción de equipos, ¿no? Es decir, la agresión física. Y eso, ahora, ¿por qué se producen esas agresiones? Se produce porque en línea general hay una omisión del Estado en proteger el trabajo de los reporteros y de los periodistas, y después porque no hay ni siquiera una declaración pública en contra de la violencia contra los periodistas. No, nadie dice, mire, estamos en contra de la violencia contra los periodistas. Nadie, ningún funcionario lo dice, a ningún nivel. Entonces hay como una tolerancia, más bien una complicidad con esa violencia contra los periodistas. Entonces, ese es el patrón del año pasado. ¿Cuál es el patrón de este año? Si uno observa y analiza el patrón, lo van a ver en los cuadros que tienen ahora. El patrón más duro es el de censura. Entonces, en algún momento nosotros lo que hemos dicho es que lo que tenemos nosotros es una política estatal de construcción del miedo. Y la política estatal de construcción del medio tiene varios componentes. La declaración, ubicando a los periodistas como enemigos. El segundo elemento es la violencia física, la violencia institucional, la utilización de estas normas que, como decía el profesor Chavero, tienen un impacto. Bueno, ¿cuál es el sentido de aprobar una ley como la ley contra el odio? Bueno, básicamente generar intimidación, miedo, porque se podían aplicar por otras vías, o podrían hacerlo por otras vías, pero es como darle una vuelta de rosca a ese dispositivo de temor y miedo. Y yo estoy seguro, además, una cosa que para nosotros es muy difícil documentar, es que sabemos que han aumentado los que se llaman los denominados exhortos, que son una herramienta que existe en la Ley de Responsabilidad Social, y entonces envían a las emisoras los exhortos, pero son exhortos donde las emisoras no lo visibilizan, los periodistas no lo visibilizan, pero que están pasando con mucha frecuencia. Mire, usted no hable de tal tema, esto no puede considerarse una masacre, no hable de otro tema, no hable de inseguridad, o sea, hay como una serie de condicionamientos, especialmente en radio y televisión. Entonces, claro, ha sido muy duro. Yo creo que el espacio, digamos, el pulmón que existía en la prensa regional se ha reducido por la vía del monopolio de la prensa del papel que tiene el Estado. Entonces, me parece que por ahí van, es decir, ¿qué hay? La gente estaba buscando, el ecosistema se está moviendo, aquí hay una sociedad que busca información. Y el hecho de que haya tantos casos indica que también hay voluntad periodística o infociudadano, gente que quiere transmitir datos o hacer periodismo. Es decir, en el caso de los periodistas, es decir, hay una voluntad de informar y hay una sociedad que lo está buscando y que se está moviendo buscando opciones. Pero ciertamente la política estatal es muy dura, ha sido muy dura. Y en el caso de, siempre que hablamos, y cuando uno habla con colegas otro día, bueno, pero los periódicos en el mundo están desapareciendo, es verdad. Sí, se han reducido, hay menos plantilla. Lo que pasa es que en el caso nuestro, yo puedo decir, analicemos el caso del Carabobeño, por ejemplo. El caso del Carabobeño, el Carabobeño no le dan papel, tiene que salir vía, es un caso del año anterior, tiene que salir vía web, pero sí le dan papel al periódico de la competencia que compran unos testaferros y tienen una línea editorial progubernamental, o si hay papel para la cantidad de prensa gratuita progubernamental. Entonces tú dices, aquí hay un doble estándar, no hay unas reglas de juego claras, no estamos todos en la misma mesa. Entonces eso es lo que nosotros evaluamos como una política estatal discriminatoria que intenta afectar una línea. Quizás Mari puede contabilizar el conjunto de medios impresos. Lo que sí es cierto es que si uno evalúa medios impresos, es decir, veamos lo que pasaba hace 5 años, es decir, cuántos ejemplares editaba un periódico, cuántas páginas tenía,
Y en total, el periodismo impreso en Venezuela se ha achicado a un 15 o un 20% de lo que era. Por supuesto, no te dan los datos. ¿Por qué no te dan los datos? Bueno, un periódico que está intentando sobrevivir no te va a decir yo estoy editando tantos ejemplares porque es la posibilidad de mantener cierto músculo, pero se ha achicado la superficie redaccional, los temas que se abordan, las páginas de opinión, y ya, por ejemplo, ningún diario en Venezuela hace lo que se llama devolución. No me quiero alargar en esto, pero ustedes saben, para que un periódico mantenga el mercado tiene que dejar un 10% para que usted cuando llegue a las 10 de la mañana haya un periódico. Si usted no consigue el periódico, hoy no lo consigue, mañana no lo consigue, pierde mercado, pierde audiencia, pierde lectores. Entonces, eso también está golpeando, aparte de la enorme crisis económica que por supuesto está afectando el periodismo venezolano, está afectando también el volumen, el espacio, las dimensiones de lo que es la prensa escrita. Una pena porque en el caso del periodismo venezolano y el periodismo regional venezolano, era un periodismo plural, diverso, no era un periodismo, no era un consorcio, un solo propietario, eran familias de editores que existían en distintos lugares y por supuesto también había periódicos o medios que estaban más vinculados a proyectos empresariales, en algunos casos vinculados a obra pública. Yo no sé si los datos del número de periódicos que han cerrado en el último tiempo los podríamos tener. Del total. Bueno, como planteaba Carlos, las afectaciones a los medios impresos son complejas en el sentido que no solo se traduce en el cierre definitivo de un medio impreso, sino que muchos han salido, regresan precisamente porque tratan de bandear más o menos tratar de conseguir recursos, planchas, tinta, que son productos por lo general importados, y no hay divisas preferenciales para estos sectores para que puedan traer ese tipo de insumos. Entonces, algunos van y vienen precisamente en razón de esa escasez que es generada precisamente por la crisis económica. En el año 2017, unos 17 medios se vieron afectados en esta dinámica y 6 salieron indefinidamente. Es decir, muchos dicen, salimos, no sabemos cuándo volvemos, algunos han regresado, otros no. 6 específicamente, hasta el sol de hoy, no han aparecido nuevamente desde el 2017. En el 2018, unos 9 medios se han visto afectados en esta dinámica de entrar y salir por escasez de recursos, y de ellos unos 4 no han vuelto, el planteamiento es que no sabemos cuándo vamos a regresar, es indefinido hasta que podamos conseguir recursos nuevamente. Esto empieza a generarse desde el año 2013, que es cuando monopoliza el Estado la venta del papel prensa y declara que no es un bien prioritario, se le quitan las divisas preferenciales y allí empieza una escasez generalizada del papel. Al menos unos 25 medios se han visto afectados en esta dinámica de entrar y salir, precisamente tratando de paliar la situación, pero básicamente en el último tiempo han salido por lo menos unos 15 medios definitivamente. Quisiera saber, hablando de la parte de la ley de odio, si la ley de odio cumplió su objetivo como de intimidar a la población, pues, y si la poca participación que estamos viendo en protestas y manifestaciones puede atribuirse a esa política que usted está indicando de miedo. También algunas recomendaciones a los periodistas. Me imagino que la censura, como también es una práctica frecuente este año, también la autocensura debe ser mucho más alta. Recomendaciones quizás para los periodistas y los medios de comunicación. Con relación a si la ley contra el odio generó el efecto deseado, que es ese efecto disuasivo, intimidatorio, yo te diría que sí, pero no solamente en forma aislada. Es decir, yo creo que creo que lo principal que ha generado ese efecto intimidatorio ha sido, digamos, la recuperación del Ministerio Público al servicio de una política servil de la persecución del enemigo. Es decir, si ustedes se percatan, durante un tiempo, durante el año 2017, donde la anterior fiscal había rechazado el uso arbitrario de
la persecución criminal frente a las protestas ciudadanas, bueno, al gobierno no le quedó otra vía que acudir a la justicia militar para enjuiciar a civiles. Y qué casualidad, luego que se destituye la fiscal anterior y se nombra el nuevo fiscal, que ya la justicia militar no es necesaria. Y todos esos casos han sido pasados a la justicia ordinaria porque ya el aparato intimidatorio está en pleno uso nuevamente para la política de persecución del enemigo. Entonces, el tema de la ley aplicable a veces pasa a ser hasta irrelevante, porque el solo sometimiento a un proceso penal ya genera una situación claramente intimidatoria, más aún cuando ni siquiera el proceso penal se inicia de acuerdo a la ley, como nos reportaban aquí Espacio Público en el informe, donde la gran mayoría de estas detenciones han sido sin orden judicial, sin debido proceso, sino detenciones arbitrarias por parte de la policía del Estado. Entonces, yo diría que la ley del odio vino a contribuir a esa política intimidatoria, pero si tuviera que decir, la razón principal ha sido la recuperación del Ministerio Público en esa política represiva frente al enemigo político. Yo creo que hay un nivel de incertidumbre muy alto para decir, no, es que se logró este determinado objetivo. Si yo les pido a ustedes que hagan memoria, vayámonos a enero del año pasado o febrero del año pasado. ¿Imaginábamos que iba a haber el nivel de movilización que se produjo a lo largo de 4 meses? No, no lo podíamos imaginar. No teníamos idea de que eso estaba o podía ocurrir. ¿Y por qué no teníamos idea? Bueno, porque hay unos niveles de incertidumbre muy grandes en relación a... Y además porque se están produciendo movilizaciones, pero que no tienen... Una de las cosas es la destrucción precisamente del tejido comunicativo. Pero la pregunta es, este medio o este ecosistema de medios deprimido lo teníamos el año pasado. Entonces, ¿cómo se articuló las movilizaciones el año pasado? Se articularon por otras vías que no eran los medios tradicionales. La pregunta es, ¿esos medios tradicionales hoy están inhibidos o están reducidos? Yo creo que no. Cuando las encuestas le preguntan a la gente cómo se está informando, la gente dice, yo me estoy informando a través de WhatsApp. Esa es la razón por la que se... Y eso tiene muchas implicaciones, desde el tema de la información falsa, la calidad de la información que circula allí, hay muchos elementos. Pero quiere decir que hay un tejido que no estamos viendo, que está funcionando y que articula. Yo creo que las razones de la desmovilización no se pueden atribuir a la difusión, creo que hay que atribuirlas más a la ausencia de horizonte de cuál es el sentido de movilizarte. Pero se siguen dando muchas movilizaciones, y especialmente por derechos económicos, sociales y culturales son de cada día. Vieron las movilizaciones de los pacientes la otra semana, las movilizaciones, por ejemplo, la enorme crisis hoy en día del tema del suministro de agua potable. En Caracas es una cosa bastante aguda, el tema eléctrico. Es decir, hay una serie de movilizaciones más vinculadas a derechos económicos, sociales y culturales que se siguen produciendo, pero que no necesariamente generan, digamos, el impacto, la movilización. Y es interesante ver que las movilizaciones el año pasado, estas movilizaciones que tuvimos el año pasado, tienen que ver con una sentencia judicial. Empezaron, el detonante fue una sentencia judicial, la sentencia del TCJ fue la que determinó toda esta enorme movilización. El nivel de incertidumbre y la inestabilidad es tan alta que yo no creo, y después esas protestas se están haciendo a pesar de esto. Y una de las cosas que nosotros hemos visto en el tiempo, cuando se dan determinado tipo de protestas, hay un efecto imitación que reproduce rápidamente ese tipo de protestas. Yo no sé si se recuerdan el caso de Brito y las huelgas de hambre. Una vez que se produjo huelga de hambre y fue censurada, después se produjeron muchas más huelgas de hambre. Entonces, yo lo que quiero decir con esto, yo lo que estoy diciendo es que el nivel de incertidumbre es muy alto como para afirmar este aparato ha reducido y ha desmovilizado a la gente. Yo lo que creo es que no sé cómo se va a movilizar o cuál puede ser la expectativa, pero el tejido comunicativo que generó esa articulación el año pasado existe porque no ha sido reprimido. Eso no quiere decir, es muy difícil cómo medir el miedo, ¿no? ¿Cómo lo mide? Es decir, casi siempre la autocensura es muy complicada de medir. Ningún periodista te dice, no, yo me estoy autocensurando. No lo va a decir, ni tampoco lo va a decir un editor, ¿no? Entonces,
es muy difícil de medir. Lo que sí es cierto, lo que uno sí puede decir, esa es la intención gubernamental. Construcción, una política de construcción del miedo. Y por supuesto, como decía Rafael Chavero, el Ministerio Público en un momento determinado, el año pasado, no estaba sirviendo para hacer ejercicio de esa violencia institucional y por eso recurrieron a la jurisdicción militar. Y todavía sigue la jurisdicción militar. Pero incluso hay una cosa que es absolutamente, en el ámbito de la justicia, que es absolutamente inaceptable, que es que un juez ordene la liberación de una persona y los funcionarios que lo tienen detenido no lo liberen. Es una cosa, y eso está pasando hoy en día. Entonces estamos hablando de eso, es un desdibujamiento absoluto de las instituciones y del poder judicial y del sentido de esas instituciones en la vida pública del país. Sí. Yo lo que observo es que este informe, que coincide con otros informes similares, refleja cómo el gobierno inoculó terror, tanto en la población como en los medios. Y la prueba palpable de que ese terror está activo es que este año no ha habido manifestaciones. ¿Qué va a ocurrir a partir del 20 de mayo? Es decir, cuando el gobierno se reelija y este estado de cosas permanezca. Lo que pasa es que la bola de cristal consume mucha energía. Y no la podemos conectar porque si no nos quedamos... Es muy difícil, el nivel de incertidumbre es muy alto, yo creo que el nivel de incertidumbre es muy alto. Yo creo que este informe refleja la represión gubernamental, es verdad, pero también refleja la voluntad de informar del periodismo venezolano. También refleja la voluntad de un funcionario que ve que hay una situación en una maternidad y toma las fotografías y la divulga. La voluntad de decir y contar las cosas que le parece que están mal. La voluntad de movilizarse porque no haya... O sea, yo creo que también refleja eso. O sea, yo creo que es muy difícil, yo decía ahorita que es muy difícil de medir, yo creo que lo que ocurre es que el nivel de inestabilidad es tan grande, yo no me atrevo a decir que no va a pasar nada, yo tampoco me atrevo a decir que va a pasar, lo que yo digo es que hay unas variables, para decirlo en términos de las ciencias sociales, lo que se llama el cisne negro, es decir, el efecto de algo que puede ocurrir y que no puede, es un imponderable, que no tenemos capacidad de medirlo. Y yo le ponía el ejemplo del año pasado. El año pasado había un clima igual de pesambroso, de incómodo, en enero y febrero del año pasado, marzo del año pasado. Es decir, era así. Y después se dio esa movilización que generó muchas expectativas, mucha esperanza. Lo que quiero decir con esto es, yo creo que si nosotros no tenemos efectivamente una solución política, por ejemplo, la situación de libertad de expresión no va a mejorar, porque ¿qué necesitamos nosotros para que mejore la libertad de expresión? Hay que desmantelar el aparato legal que tenemos instalado y hay que construir una propuesta efectiva, real, de una política que diga el periodismo es importante, que pueda de alguna manera cuestionar la violencia contra los periodistas. Y eso pareciera que no lo vamos a ver en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y eso lo pedimos cada año, es decir, dentro de nuestras recomendaciones está eso, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que efectivamente este informe, yo quiero decirlo, refleja la represión, la política estatal, pero también refleja la voluntad de informar y las ganas de informar y la búsqueda de información que tiene la sociedad venezolana. La gente está buscando información creíble, de calidad, por todas las vías. Y eso, por ejemplo, explica la emergencia de cantidad de proyectos editoriales basados en web. Eso explica por qué buscamos información internacional, por qué estamos ansiosos de buscar una cosa que nos dé como un cierto rango de tratamiento periodístico, ¿no? Sí, un poco para complementar a la pregunta de si el miedo se instaló. Yo creo que hay que evaluar quiénes son ahora los que están alzando su voz. Funcionarios públicos, trabajadores públicos. ¿Y quiénes son los funcionarios públicos? Las primeras personas que dependen del Estado, a nivel de control social, a nivel de básicamente con todo lo que tiene que ver con beneficios laborales, comida, alimentación. Es difícil establecer que haya miedo
cuando ya son los propios funcionarios los que están denunciando la crisis, es decir, los que manejan directamente lo público, ¿no? o a primera mano, y yo creo que eso es un elemento que tenemos que valorar ahí. Lo segundo es que siempre, o la historia venezolana dice que después de cierta represión, ¿no? Viene como un repliegue, como táctico. Sin embargo, cuando vienen algunas elecciones o parecidos, resurge de alguna manera el tema de las manifestaciones y las protestas, digamos. En el 2013, después con la victoria del presidente Maduro, se agrava la crisis, surge y la gente en 2014 sale. En el 2015 se gana la asamblea, se agudiza la crisis, viene una serie de factores, la sentencia del TCJ, sale la gente. Ahora, la pregunta, el 20 de mayo, yo creo que es un elemento más que apunta que puede haber manifestaciones en el futuro si creemos en esta especie de relación que se trata de establecer acá. Sin embargo, es algo difícil de valorar, pero que los elementos yo creo que dicen lo contrario, ¿no? Sí, adelante. Yo no sé si Espacio Público hace estudios sobre el pasado de la libertad de expresión en Venezuela y de la manera como el Estado, en momentos muy particulares, actuó contra los medios. Eso sería interesante para hacer un contraste con lo que está pasando actualmente desde 1998. Y hago esta referencia porque de una u otra manera soy testigo presencial de 3 hechos importantes que ocurrieron en este país antes de que llegara Chávez al poder. 2 de ellos fueron los 2 cierres de Radio Caracas Televisión y el tercero de ellos fue el Caracazo. Como profesional del periodismo tuve oportunidad de vivirlo. Trabajaba en Radio Caracas en los 2 cierres y era gerente de prensa del Canal 8 en el Caracazo. Con toda la honestidad del mundo, jamás en la vida, a excepción de las decisiones muy puntuales que tomaron los gobiernos de Luis Herrera para cerrar Radio Caracas a un momento determinado, fueron por situaciones muy puntuales y los medios de comunicación en general fueron realmente, apoyaron, mejor dicho, no apoyaron, estuvieron en contra de esa decisión del gobierno y finalmente nunca hubo, a pesar de esa situación tan difícil, una presión de autocensura contra los medios. Fui reportera, hice lo que me dio la gana como reportera y pregunté lo que me dio la gana y lo más que tuve en esa experiencia fue que casi que me muero en Tacoa, más ninguna. Pero entre las que se pueden contar. Entonces yo quería saber de verdad si ustedes han podido tener una referencia o tienen estudiado una referencia de lo que ocurrió en Venezuela, específicamente en el año 92 cuando se dieron los golpes de Estado y las actuaciones del gobierno de Pérez y de los gobiernos que vinieron después del derribamiento de Pérez. Quería saber eso exactamente. Bueno, dado que tú dices que trabajaste y hablaste de años hacia atrás, yo puedo también decir algo, pero no tanto así. Pero, a ver, nosotros hacemos investigación del tema de libertad de expresión de antes del 99. O sea, lo hacíamos antes para los informes del capítulo de libertad de expresión de Provea y además era el tema de investigación. Además, en el 89 yo también fui reportero. Entonces, y vi cómo ocurrió y vimos lo que pasó en el 89 y vimos lo que pasó en el 92. Y cuando nosotros hacíamos los informes de este tipo, que hubo casos, siempre el periodismo está en tensión con el poder. O sea, eso es una cosa que es recurrente siempre. Pero ¿cuáles eran los incidentes? Por ejemplo, los incidentes eran que habían 2 gente de la Guardia de Honor Presidencial que incomodaron a un reportero y no le dijeron, pero había una oficina de prensa en Miraflores, ahora no hay oficina de prensa. ¿Me explico? Había una oficina de prensa, había ruedas de prensa, hay una cosa que se llaman ruedas de prensa. Quiero informar que las ruedas de prensa son usualmente un funcionario se presenta y los periodistas libremente formulan preguntas. Esas son ruedas de prensa, lo digo para que tengan claridad, no vayan a pensar que son... Exactamente, las ruedas de prensa existieron en este país y no solo lo hacían la presidencia, sino que lo hacían los ministerios y los directores generales de algunos ministerios daban información.
Eso no lo tenemos. Buena parte de las oficinas de prensa no existen. Lo que tenemos son monólogos, cadenas, ese tipo de cosas pasa. Entonces, yo creo que ahí había tensión, pero no había una política de Estado en contra del periodismo. Es decir, había situaciones, la situación, por ejemplo, el caso de RCTV, el caso de Lucinchi, que fue la que terminó en el año 87, por ejemplo, con la aplicación de lo que es la norma de las concesiones de 20 años. Fue un producto de tensión, hubo tensión también en la mediados de los 80 con las iniciativas de Luis Herrera Camping en relación a la prohibición de la publicidad de cigarrillos y licores en la televisión, y a su vez entonces hay quienes dicen, esto yo se lo pregunté directamente a algunos protagonistas, que por eso censuraron a Luis Herrera en los medios, ¿no? O sea, aquí ha habido distintos tipos y momentos y tensiones y conflictos con los medios de comunicación, pero yo creo que en estos 20 años se consolidó una política de Estado en la que el periodismo se convirtió en un enemigo, el periodismo que no pensaba o el cuestionamiento. A pesar de que creo que el periodismo y todo lo que pasó en la década de los 90 con el cuestionamiento a la élite política de los 90 alimentó buena parte de la efervescencia en torno al proyecto del presidente Chávez. Es decir, tomen en cuenta, yo no creo que no hubo un gabinete con tantos periodistas como el primer gabinete de Hugo Chávez. Hay un señor que se llamaba Alfredo Peña, hay un señor que se llamaba José Vicente Rangel, estaba la esposa de Miguel Enrique. Sí, estamos hablando de un conjunto de gente cercana a los medios que estaba apoyando al presidente Chávez. Es decir, yo sí creo que la distinción es esa. Antes hubo casos, hubo hechos, pero no había una política deliberada y tensión. Por ejemplo, siempre se saca la situación después del Caracazo, el famoso Carreño que censuraba las páginas. Es cierto que en ese momento el periodismo venezolano tenía un músculo que no tiene hoy. Hoy había como gente que rodeaba y se apoyaba. Aquí hubo marchas de todos los periodistas sin distinción ideológica para defender la libertad de expresión. Y hoy en día hay movilizaciones muy grandes, pero el tema de la brecha ideológica ha generado distanciamiento, es decir, se coloca el barniz ideológico antes de defender un principio, ¿no? Yo le quiero agradecer muchísimo por la posibilidad de presentarles el informe. No sé si tienen alguna pregunta, tendríamos algún minuto, si no tenemos, sí. Yo solo quisiera referirme a las redes sociales. Si ustedes tienen algún balance en relación a las redes sociales, porque hoy en día ellas se han convertido en alguna medida en una fuente de información, nos guste o no, ha sido así, con muchas fallas en cuanto a la credibilidad de las fuentes, incluso para periodistas y para el ciudadano común. Entonces quería saber si ustedes tienen algún balance en relación a eso. Mira, precisamente con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa salió un comunicado conjunto que hacen los relatores de libertad de expresión, tanto de la OSDE, es decir, Europa, América, el de Naciones Unidas, África. Y una de las cosas que evalúan es este tema de las noticias falsas, de los denominados fake news y cuál debe ser el papel y cómo que debe funcionar. Las redes sociales no son periodismo, las redes sociales son para muchísimas otras cosas. El ecosistema de Twitter en Venezuela es un ecosistema muy informativo. Y no hay forma de enterarse de lo que pasa en este país sin cierta conexión tuitera, pero eso no es así en otros lugares lo usan para otras cosas. Lo que nosotros hemos detectado es que hay laboratorios de elaboración de noticias falsas, es decir, hay gente que está montada para posicionar etiquetas y son equipos gubernamentales. Sabemos que el gobierno venezolano ha comprado equipos de espionaje para violentar la privacidad de personas y está documentado por un centro de investigación de la Universidad de Toronto. Hay otros colegas que trabajan en este tema que lo han investigado y que han demostrado además distintas modalidades para utilizar las redes sociales como herramienta de descalificación vulnerando la privacidad, es decir, hay unos juegos allí. Nosotros nos hemos preocupado por ver cuáles son las afectaciones. Entonces, lo que sí es cierto es que el gobierno en primer lugar pasó del desprecio, recuerden, de las redes sociales a tener,
fue cuando el presidente Chávez abrió su cuenta, a tener como a darle una importancia al tema de las redes sociales. Lo que nosotros creemos lo que nos preocupa vean en uno de los testimonios que escuchamos al principio, es la utilización, es un usuario de una red social que tenía 300 seguidores. 300 seguidores. Entonces, hay sí la persecución selectiva que nosotros hemos evaluado en otros casos para tratar de tener casos testigos que inhiban. Y hay varios procesados por utilización de las redes sociales. Nos preocupa eso. Y el tema de las noticias falsas es un tema que tiene que solventarse por otras vías, ¿no? En este momento es un debate, por ejemplo, ¿deben los intermediarios validar las noticias o no? ¿O deben ser neutrales? Ese es un debate en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países a propósito de todo el tema privacidad, noticias, Facebook, por ejemplo, ¿no? Ahí siento que tenemos, nuestro debate ahí está rezagado y ojalá pudiéramos tener un debate más en profundidad sobre eso. Pero nuestro debate muy rezagado porque no publicamos la cifra de inflación. Me explico, es decir, nuestra cosa es mucho más básica. ¿No? Es decir, no hay país en el mundo que no publique cifras de inflación. ¿Entienden? Estamos diciendo, para entender... lo nuestro es mucho más básico, no tenemos información pública, proactiva, publicada. Lo nuestro es que los periodistas no sean agredidos, y si son agredidos se investigue y se sancione a los responsables. Lo nuestro es que exista una cosa que se llama separación de poderes, y que si usted es agredido puede ir a un tribunal con la certeza de que ese tribunal va a actuar de algún modo con algún grado de independencia. Entonces estamos como en necesidades básicas, más que, por supuesto, en el ecosistema de medios es muy importante las redes sociales, y las redes sociales están jugando un papel en cómo la gente se informa o se desinforma en Venezuela. Eso es real. Creo que hay que tener más reflexión sobre ellas, pero a nosotros nos preocupa sobremanera es si castigan a alguien por utilizar una red social, y eso es una de las cosas que estamos monitoreando y acompañando de manera muy estrecha y muy cercana. Carolina. En vista de todo esto que hemos vivido los últimos años, y sabemos, aunque no tenemos la bola mágica como tú dices, pero sabemos que por esta ley del odio, por una cantidad de, seguramente, sistemas o herramientas que utilizará el gobierno para seguir presionando a los periodistas, ¿cuál es la estrategia que debemos tomar? Porque también tenemos un hecho importante de periodistas y los pocos que quedamos aquí no podemos decir que sí, a veces sentimos miedo de transmitir la información, sobre todo los que ya nos tienen como muy marcados, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia? O sea, ¿cuál es la idea que nos dan ustedes para nosotros poder seguir en el camino sin saber hasta cuándo? Pues? A ver, Carolina, una de las intuiciones de esta organización que se llama Espacio Público es tratar de construir una alianza entre periodistas, la sociedad, la academia, los sectores que pueden estar interesados en relación a esto. Entonces, yo creo que es muy importante que los periodistas estén unidos y que actuemos juntos. Juntos es mejor. Juntos podemos enfrentar el miedo, juntos podemos relevarnos si alguien no puede hacer. Esa básicamente es una de las intuiciones. Después nosotros vamos a seguir con todo el esfuerzo, es decir, todos tenemos que vencer el temor o la amenaza, siempre. También los defensores han sido víctimas de ataques y tienen que decir cómo seguimos haciendo el trabajo, ¿no? De todo tipo, desde agresiones físicas, amenazas legales, hay miles de ataques. Entonces, nosotros, para todo caso, nos parece fundamental documentar todos los casos. Eso es sustantivo, no es posible alcanzar la justicia y revertir esto si no tenemos los casos documentados. Ese es un esfuerzo que hemos hecho, es una memoria. En un país que nos olvidamos de todo, tener un cierto ejercicio de memoria es importante. El segundo es, en la medida en que la persona decida denunciar, acompañarla, y eso significa que nosotros estamos dispuestos a acompañarla, y también hay que ver que otras personas y la sociedad los acompañen, ¿no? Y tercero, hay que, en la medida de la posibilidad y cuando sea estratégico, difundir.
O sea, hacer ver que hay gente que está dispuesta a seguir informando y que no está sola en la tarea de seguir informando. Esa es la tarea de ir labrando algunos mecanismos que permitan que el trabajo siga existiendo, ¿no? Yo quiero decir que eso es real. El año pasado nosotros documentamos todos estos casos porque hubo periodistas que decidieron informar y decidieron decir que habían sido afectados, porque podían haberse quedado callados. Y sabemos que algunos se quedaron callados. Yo les comenté a ustedes que hay gente que están pasando los exhortos y nosotros no nos dicen que le llevan los exhortos. Por estrategia o por lo que sea, pero no nos los dicen. Entonces, yo creo que ahí es donde está. Nosotros estamos hoy aquí, la semana que viene estamos en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar esta información y otra información. Entonces, es una tarea con una visión de largo plazo en la posibilidad de que efectivamente solo así vamos a poder tratar de reconstruir un mecanismo que dé garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en general y para el ejercicio del periodismo en Venezuela. Es decir, es así, de a poquito, y entender con todas las limitaciones, y a veces estamos con más o menos entusiasmo, pero esa es la tarea, como, ¿qué vamos a hacer hoy para hacer la diferencia? Entonces esa es la tarea cada día, ¿no? Hoy la tarea nuestra es hacer la diferencia, es decir, miren, por aquí está, esta es la política, esto es lo que estamos viendo, estas son las víctimas que estamos acompañando. Al principio Ricardo contaba las experiencias de lucha del caso del Lago de Valencia o el tema del arco minero y sabemos que ese proceso ha generado cierto tejido y cierta posibilidad de cambio, porque además en algunos casos está la vida misma en juego, ¿no? En casos de salud, vivienda, son casos que son muy complicados. Por ahí más o menos es la intuición y la brújula para navegar esto, pero no te tengo la receta completa. Bueno, y continuar los programas de protección para periodistas que han sido una herramienta muy valiosa para los que hemos tenido la oportunidad de no solamente de participar, sino también de ser factor en las regiones de información a los demás periodistas. Eso es importante. Y esa experiencia la hicimos en prevención de precisamente posible violencia para periodistas. Pero si quieren los contamos en el café. Muchísimas gracias por estar en la mañana de hoy. Es parte de la información que tenemos hasta ahora en la presentación del informe de Espacio Público. Podemos narrar que Carlos Correa, quien es el director ejecutivo de Espacio Público, resumió que este informe lo que refleja realmente es la voluntad del periodista de querer informar. También podemos agregar que también el informe, según palabras de Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, refleja también la voluntad del funcionario de querer denunciar todo lo que han sido los atropellos. Compartimos parte de algunos de los datos que nos han dado hasta ahorita y sobre todo del último cuatrimestre del año 2018. 9 medios han sido afectados en estos últimos 4 meses en relación a lo que es el efectivo. Hablamos de medios impresos y 4 han cerrado indefinidamente. Es parte de las cifras que nos comparte este informe. También estamos hablando de 126 violaciones a la libertad de expresión en los primeros 4 meses. Es parte, como indicamos, del informe que está presentando Espacio Público. Vamos a ver si podemos tener palabras con Rafael Chavero, abogado, quien se encuentra por acá, tratar de tener algunas impresiones adicionales. ¿Cómo está, abogado? Muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Entendemos que hoy estaba colaborando con Espacio Público para hablar un poco acerca de la ley del odio y cómo ha afectado. Nos comentaba un poco dentro del foro que, bueno, esto probablemente pueda tener cierto reflejo, la acción de la ley del odio, pero le aplica más a lo que fue la construcción nuevamente o la recuperación por parte del gobierno del Ministerio Público, para que nos amplíe un poco más esta información. Sí, bueno, primero agradecer a Espacio Público, una organización que ha venido haciendo un trabajo sumamente importante de divulgación de todas las afrentas directas e indirectas frente al ejercicio de la libertad de expresión. En efecto, bueno, la ley contra el odio ha sido una estrategia más para lograr esa política estatal de intimidación al enemigo político. En efecto, es una ley dictada en un contexto un contexto represivo que se une además a
la recuperación del Ministerio Público como un órgano perseguidor o represivo del enemigo político. Hoy en día, pues bueno, las detenciones arbitrarias, sin juicio, sin autorización, sin órdenes judiciales, están a la orden del día, son, digamos, herramientas, digamos, permanentes de utilización del Estado. Sin duda, pues en el solo inicio de una investigación criminal en Venezuela genera un efecto disuasivo e intimidatorio enorme en virtud de las escasas garantías judiciales que existen en el país, donde la gente siente y, digamos, sin ningún lugar a equívocos, a que no hay posibilidad de un juicio justo frente a, digamos, persecuciones ordenadas por las cúpulas gubernamentales. De tal manera que estamos viviendo, bueno, una época claramente represiva frente al ejercicio de la libertad de expresión, frente al ejercicio del periodismo, y por eso actividades como estas o organizaciones como estas hay que aplaudirlas, hay que, digamos, incentivarlas, porque son sumamente necesarias para la lucha por la consolidación democrática. En los últimos días también queremos aprovechar la oportunidad de saber su impresión sobre lo que ha sido la persecución en estos últimos días de los familiares de los magistrados en el exilio. Ha sido un tema durante estos últimos 3 días. ¿Cómo usted también puede percibir este acto también de persecución que ha denunciado los organismos internacionales? Bueno, creo que es una conducta clarísimamente vil, creo que es una conducta hasta delictual el de perseguir a familiares por la actuación política que puedan estar haciendo algunas personas. Creo que es algo típico de los regímenes dictatoriales, es algo que sencillamente da vergüenza contarlo, enterarse de algo tan inhumano como eso, de perseguir a una cónyuge, a una madre, a un hijo, por las posiciones políticas que haya podido tomar una persona. Yo creo que eso viola una garantía elemental, que los procesos penales son personalísimos y que se refieren solamente a o sirven para castigar solamente a quien supuestamente incumple o comete un delito. Castigar a sus familiares o perseguir a sus familiares no tiene nombre, y prefiero ahorrarme los adjetivos frente a ese tipo de conductas, pero creo que es una sencillamente aberración jurídica y una clara respuesta dictatorial. Hoy se estaba hablando también de lo que podría ocurrir luego del 20 de mayo. Entendemos que, como dijeron acá en el foro, no tienen una bola de cristal, pero también hay una serie de recomendaciones, usted como profesional del derecho, también hacia la ciudadanía, recomendaciones también que pudiera dar, o sea, luego del 20 de mayo, debido a la incertidumbre que hay generalizada con lo que pueda a ocurrir. Muchos anteriormente habían dicho que el país que tenemos hoy, dentro de 15 días, hacia allá, inclusive un cambio de gobierno, va a ser el mismo país. Otros indican seguir lo que es la lucha. Queremos saber la opinión del abogado Chávez. Sí, yo creo que la protesta ciudadana es algo que ni las dictaduras van a poder erradicar. Es parte sustancial de, digamos, del ciudadano, el de reaccionar frente a las injusticias. Y evidentemente el proceso electoral de mayo es un proceso electoral, por decirlo menos, cuestionable, un proceso electoral a destiempo, un proceso electoral con garantías o con muy pocas garantías de transparencia, de tal manera que es lógico pensar de que la ciudadanía proteste, y la protesta cívica tiene que ser garantizada y tiene que tener un espacio dentro de cualquier ordenamiento jurídico. Y bueno, le corresponde a las fuerzas políticas del país dirigir, canalizar ese tipo de protesta ciudadana para hacerse sentir y para generar el peso político que ello implique. Evidentemente, las fuerzas políticas viven todos los días una persecución, intimidación, a través de inhabilitaciones, clausuras, persecuciones. Es decir, no es fácil protestar cívicamente frente a un gobierno antidemocrático, de tal manera que, pero aún así la protesta es algo sustancial
en la actitud cívica de las personas. Muchísimas gracias. Estábamos hablando con el abogado Rafael Chavero, quien nos estaba completando parte de lo que ha sido este informe y lo que es su apreciación sobre esta presentación de informe del año 2017 y 2018. Es parte de la información que podemos compartir para BPI TV desde la ciudad de Caracas, y con ella retornamos. Quien les reportó, Héctor Luis Caldera.